para nosotros es tan natural y tan normal ver niños, ver adultos y ver ese ciclo de la vida cuando realmente no imaginamos todo el trayecto que tiene que hacer un espermatozoide para fecundar un óvulo y estamos hablando de un milagro. Eh, son 200 a 300 millones de espermatozoides para que entre 300 y 500 llegan, digamos, a ese pequeño espacio y en uno solo, o a veces dos, porque pues ese es el tema de hoy, van a fecundar el ovocito. Y eso es un milagro realmente, y no, nosotros desde hace muy poco tiempo que nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en una barriga. Solamente hace como 50 años, los años 60, 70, que se empezó a hacer fotografía de todo el desarrollo del feto. Y ese es un conocimiento totalmente novedoso que hoy en día, pues en la televisión vemos toda la evolución de un feto, nos parece normal, pero realmente es increíble que hemos podido a la vez entender cómo funciona todo ese proceso de desarrollo a partir de solamente dos elementos muy pequeñitos. Cada uno tiene 23 cromosomos y los dos componen una unidad de 46, que es la base misma de la célula humana. Y es recordar ese milagro en un instante de la vida y de todas las implicaciones psicológicas, lo que vamos a ver hoy en día. Pero antes hablamos un poco de la biología, es decir, a las 25 semanas ya late el corazón, eh, al tercer mes ya el bebé está totalmente formado, ya casi hay muy pocas posibilidades de abortos y son personajes que ya actúan, interactúan, sienten, vamos a ver que todos los sentidos están desarrollados y el feto sí tiene conciencia, aunque no lo podemos imaginar, él tiene ya procesos de memoria y él tiene interacciones con su ámbito. Bueno, pues hoy estoy reunido con la doctora Mabel Ávila y la doctora Giselle. Eh, Buenas noches a todos. Los dos, pues, son médicas, tiene varias especializaciones. Para la doctora Giselle es psiquiatra, es psicoterapeuta y también pedagoga. Y bueno, su tiempo lo ocupa también en temas de constelaciones familiares. Y la doctora Mabel es dermatóloga y ella también ha hecho estudios de psicología sistémica y yo también, los dos hemos hecho psicología sistémica porque pues somos esposos. Bueno, seguimos entonces para ese interés que tenemos sobre esos embarazos múltiples que generan gemelos y muchas veces no sabemos que existen esos gemelos. Y cuando no están reconocidos y los tres tenemos pues un elemento en común, es que hemos estudiado la sistémica y cuando un bebé, un niño está muerto o está excluido o simplemente lo desconocemos que existió, hay un hueco. ¿Sí? Y ese hueco, ese espacio, eh, genera como una incoherencia en el sistema familiar. Y esa incoherencia puede generar enfermedades, que sea mental, física, pero hay algo que no funciona, hay algo que no fluye en la vida. Entonces es bien importante saber si uno es o no es un gemelo y vamos a ver que hay de pronto hasta más de 10% de personas que son gemelos y cuando en la realidad cotidiana pues vemos muy poquitos, es decir, que hay muchos desaparecidos, pero que sí existen. Entonces, los embarazos múltiples depende mucho de la edad de la persona y hoy en día se ve cada vez que hay más embarazos múltiples por el motivo siguiente, es que la fecundación in vitro hace que hay muchas más pruebas y errores y eso es una realidad.
Incluso la naturaleza humana está bien hecha, es decir, si hay dos o tres, es para que nazca uno y asegurar, digamos, la descendencia. Y los dos o tres, pues, se pierden, pero pues es la naturaleza que está bien hecha para salvar la vida. Pero al mismo tiempo, esos dos o tres o cuatro, o en general es uno que desapareció, pues sí existió. Y hay que reconocer su existencia. Y cuando no se reconoce su existencia, pues tiene impacto. Es lo que estamos hablando hoy en día. Hay un tema, digamos, de embarazos múltiples dependiendo de las razas. Es interesante saber que la raza negra tiene una tendencia a tener más embarazos, más embarazos múltiples, la raza blanca menos y la raza asiática mucho menos. Y también impacta la alimentación. Por ejemplo, algunas tribus de África con algunas plantas, digamos, muy cargadas hormonalmente, pues tienden a desarrollar mucho más niños. Bueno, reconocemos que hay dos grandes tipos de gemelos, que son los gemelos disicóticos, que significa, pues, son gemelos, digamos, de las dos terceras partes de los gemelos son así. ¿Qué significa eso? Que son dos óvulos, dos espermatozoides y dos procesos, digamos, separados, aunque pues, los bebés van a compartir el mismo espacio en el útero. Pero realmente son dos procesos distintos porque pues la mamá tuvo dos óvulos, fueron dos espermatozoides que puede ser del papá en el mismo, digamos, el mismo evento, el mismo acto sexual, puede ser a dos momentos distintos, incluso podría ser incluso a dos padres distintos en la misma matriz. Eh, y eso da pues unos gemelos. Y hay los gemelos idénticos, que se llaman los monocigóticos, que es un proceso diferente, es decir, viene de una sola célula que en algún momento pues se divide en las primeras semanas pues en dos óvulos distintos, dos seres distintos que va a tener un desarrollo eh, aparte, digamos, en la misma bolsa, pero pues eso es una minoría, que es los gemelos verdaderos o idénticos, y eso es como la realidad, digamos, que se sabe hoy en día a nivel científico de lo que sabemos porque nacen. Ahora hay todos esos pequeñitos que no alcanzaron a nacer, que murieron en el transcurso de la gestación. Eso se llaman los gemelos evanescentes. Y esos seguramente son muy numerosos y eso están dentro de los 3 primeros meses de embarazo, donde esos bebés, digamos, bebés o embriones, si se puede decir, están reabsorbidos por el placenta eh, ellos desaparecen por completo y no se sabe nada, no hay rasgos de ellos, ¿sí? Hay algunos que sí, cuando es después del tercer mes, que son, por ejemplo, son como momificados, ¿sí? Entonces se secan dentro de la matriz y entonces aparecen, ¿sí? Pero ese es, digamos que no es la mayoría y digamos, yo tengo algunas estadísticas que son muy interesantes acá para que nos demos como una idea de cuántos pueden desaparecer. Un estudio en East Carolina, en Estados Unidos, nos explican que en los años 90, haciendo como un rastreo grande, porque pues gracias, digamos, a los ultrasonidos, ese apoyo pues bueno, a la ecografía, se apoyó desde las primeras semanas como monitorear a ver qué pasa realmente en el vientre materno. Se habla de 12% de embarazos múltiples, ¿sí? Y realmente de los embarazos múltiples solamente van a nacer gemelos 2%, ¿sí? Entonces todo el resto ha desaparecido, ¿sí? Dentro de los 100%, digamos, de los embarazos múltiples vamos a tener 76% que se pierden por completo, 22% van a nacer, van a alcanzar a nacer, ¿sí? Son bebés únicos y 2% que van a ser gemelos de cualquier tipo. Entonces, sí hay una selección, digamos, y
Y efectivamente, pues, a nivel de estadísticas podemos decir que de todos los embarazos, pues hay como 10% de personas, al menos entre 10 y 15%, que habrían vivido en la matriz con otro compañero o otra compañera, ¿sí? Y eso es importante porque vamos a ver que tiene impacto a nivel de la psicología. Bueno, pues yo quería preguntar a Mabel cómo fue para ella su descubrimiento, porque pues uno no está preparado, digamos, a saber que, bueno, pues yo soy, no soy eh, gemela, porque pues no, si nadie lo ha dicho, y ese es un tema, es que muchas veces, como uno no va a contar su razón con su mamá, y bueno, ya te dejo la palabra. Buenas noches a todos. Pues esta charla es muy importante y se la ofrecemos a Dios para contribuir a la sanación de los que son gemelos solitarios y no lo saben o lo saben. Él es mi esposo, Dominique, y ella es mi hermana, Giselle. Y nosotras dos somos gemelas solitarias, ella con sus hermanas porque es trilliza y yo con mi gemela porque era una gemela. Esta charla es muy importante porque gemelo solitario es una persona gemela eh, que entre comillas se queda solitaria porque su gemelo fallece intrauterinamente antes de nacer, durante el nacimiento o a las pocas horas, días o meses de haber nacido. Muchos lo conocen y otros no lo conocemos. Al parecer la mayoría no lo sabemos y tenemos, por esa experiencia intrauterina y de parto, tenemos unas características emocionales, psíquicas, eh, especiales, por decirlo así. Entonces, 1 de cada 10 seres humanos es gemelo solitario. Si su familia es de 10, al menos uno es. Yo le decía a mi familia, si somos 100 por el lado materno y 100 por el lado paterno, pues por acá hay 20 gemelos, 10 gemelos solitarios y por acá hay otros 10 y muy seguramente ellos no lo saben. La pregunta de mi esposo es, ¿cómo descubrí que yo era gemela solitaria? Pues la verdad, ni idea. Mis padres no dijeron eso porque cuando murió mi gemela, nació, a las pocas horas falleció por dificultades en el parto. Los partos gemelales son muy complicados. No contaron pues para que no sufriéramos los hermanitos ni para que sufriera el resto de la familia. Eso se llama amor ciego y lo aprendimos en sistémica. Pero ya en sus últimos años de vida, mi mamá sí nos contó a 3 hermanos que somos gemelos y se les trilliza. ¿Cómo me di cuenta? Pues yo de niña, los primeros 5 años de vida, era una niña muy triste y lloraba mucho. Y yo me acuerdo que frecuentemente le pedía a mi mamá una hermanita porque me sentía desconsolada, triste y muy sola. A los 5 años nació mi hermana Giselle y se alivió mucho mi soledad y mi sufrimiento, pero yo seguía en una búsqueda y en una tristeza interior. Yo era una niña hiperresponsable y trataba de proteger a los demás, sentía mucho miedo de que algo les podía pasar y de que mis amigos o mis peluches o mis jugueticos o mis animalitos se podían morir y se podían ir. Tenía ese miedo. Compraba todo doble. Si mi mamá me invitaba a comprar ropa, yo compraba 2 camisetas, 2 pantalonetas, 2 vestiditos, 2 malacas y mi mamá me dejaba. Todo es doble y sigue siendo doble. Ya entiendo por qué, porque el alma sabía que yo era gemela. Lo sigue sabiendo y sigo comprando doble ya con conciencia. Eh, Fui creciendo y buscaba una sola amiga. No era tan fácil relacionarme porque era como triste, pero buscaba una sola amiga y me aferraba a esa compañerita. Yo tengo mi mejor amiga de primaria, mi mejor amiga de bachillerato, mi mejor amiga de medicina, mi mejor amiga de dermatología, mi mejor amiga de dermatopatología y una sola amiga a la vez en cada etapa de mi vida. Es porque trataba de encontrar otra vez como a esa hermanita que estuvo en mi vientre, en el vientre de mi mamá. ¿Qué otra característica tenía yo? Pues cuando fui creciendo y fui encontrando parejas, obviamente yo daba un amor muy profundo y tenía el anhelo y el deseo de ser amada con esa intensidad, esa profundidad, ese amor de verdad
ese amor tan potente como del alma, como tan puro, como tan incondicional. Y yo me entregaba a mis parejas con ese amor y les exigía eso injustamente porque no me lo podían dar. Yo no tenía experiencia en el amor, pero me daba cuenta que nadie me devolvía eso. De las 3 parejas que conocí, que amé antes de mi esposo, yo me daba cuenta que no me daban ese amor y sufría mucho. Realmente sufría mucho porque yo no entendía por qué no me daban ese amor. Después que entendí que era gemela solitaria, pues entendí que lo que pasa es que mi alma añoraba volver a estar en ese amor idealizado, casi perfecto, piel a piel, en la etapa de mi formación como ser humano. ¿Qué otra cosa me hizo darme cuenta que algo pasaba? Pues que yo siempre tenía la fantasía y viajaba mucho, al principio por Colombia y después por todo el mundo, viajo mucho y sigo viajando en busca de algo que busque y busque, que busque y busque sin saber bien qué. Pero yo tenía la fantasía y miraba las caras de las mujeres y yo tenía la fantasía de encontrar una gemela. Y yo tenía la fantasía de que alguien me dijera, esta es tu hermana gemela. Y esta es mi gemela, la encontré así de repente y de sorpresa y yo buscaba por todo el mundo con la fantasía y el ideal de encontrármela. Y en las caras de las mujeres que se me parecían a mí, tenía esa ilusión y tenía esa confianza y esa certeza de que había otro duplicado. ¿Por qué más me di cuenta? Porque me encantaban los gemelitos y me siguen encantando los gemelos, los mellizos, los humanos como en serie, trillizos, cuatrillizos, normales. Pues normales quiere decir no fabricados con alteraciones genéticas ni nada de eso. Me encantaban los gemelos. Entonces, hace como 15 años empezamos el proceso de la sistémica, aquí invitados por mi hermana y con mi esposo acudimos al llamado y en sistémica empezaron los ejercicios de ocupar su lugar. Yo no ocupaba mi lugar. Yo me di cuenta que no ocupaba mi lugar porque había cosas en mi vida que no funcionaban. Y como era hiperresponsable y soy la tercera de 8 hermanos nacidos vivos, yo era hiperresponsable y yo ocupaba un lugar como de mamá, no de hermanita jugando con todos a la par. Yo estaba fuera de lugar. Y cuando empezaron los ejercicios, que tuve la oportunidad de hacerlos con mis 7 hermanos y con mi mamá, en sistémica, yo no encontraba mi lugar, seguía sin encontrar mi lugar. Después seguimos avanzando, empecé a tener conocimientos como de ángeles, que se les preguntaba, que podían ayudarnos. Y cada vez que yo preguntaba, como que sí me respondían. En algún momento empecé a hacer unas especies de taquicardias, mi corazón latía al doble velocidad y con mucho miedo por mi salud y mi vida, me fui a México a la Universidad del CUDEC, donde estábamos cursando psicología sistémica, y yo le pregunté a los ángeles, por favor, ayúdenme a sanarme, díganme en qué debo sanar en mi vida, porque mi corazón late tan rápido, yo quisiera vivir más. Y empecé a procesarme con mayor velocidad a la que venía espiritualmente. Y en ese proceso los ángeles me mostraron una imagen de 2 gemelitas, una más bonita, otra menos bonita, así cachetoncita, como yo y como mi hermanita, y mi color de cabello siempre oscila entre castaño y castaño mono, como entre 2 colores y siempre así, y entre lacio y un poco ondulado, como que son esas 2 tendencias. Y tengo 2 carreras, pues, médica, dermatóloga y psicóloga. Entonces, los gemelos solitarios también tendemos a tener como 2 carreras. Pues en el CUDEC se hizo una constelación, en la Universidad del CUDEC en México se hizo una constelación y en la constelación salió yéndonos hacia mi nacimiento, que había 2 gemelitas en las 2 posiciones contrarias, por decirlas así, donde yo me vi porque yo nací podálica y vi que mi hermanita estaba en la otra posición, entonces ahí entendí, sí, parece que otro mensaje más de que era gemela. Y ya el mensaje final fue también un ejercicio de psicología sistémica, un proceso grupal muy hermoso, muy profundo, donde nos dijeron que nos conectáramos con la divinidad, nuestro Dios Padre, que considerábamos que era la divinidad y la chispa divina que hay en nosotros, y que pidiéramos información de lo que necesitábamos se nos fuera revelado. Y en ese momento yo hice un dibujo de 2 rosas y yo sentí que una era mi hermana, que otra era yo, una de un color de vida rosado y otra en un color azul muy hermoso, muy espiritual. Y sentí las espinas del proceso del nacimiento y sentí, ahí se
me llegó la información realmente que yo era una gemela, que había pasado una etapa y que ella había trascendido. Y después quien escogió el dibujo, que era una persona entre comillas al azar, pues fenomenológicamente lo escogió una gemela. Una amiga que quiero mucho lo escogió una gemela y me trajo un mensaje de alegría y de bienestar de mi hermana que está en otro plano. Por eso descubrí que era gemela y me permitió iniciar un proceso de sanación porque sí podemos como mejorar, entender, comprender porque hemos tenido ciertas características en la vida. Mi mamá le había preguntado 3 veces, le había preguntado a una tía muy, muy querida, muy cercana a mi mamá, si era gemela, y me habían dicho que no. Pero la tercera vez yo le pedí el favor a mi mamá que me confesara porque había venido pues de ese trabajo personal de la Universidad CUDEC en México, donde hacía psicología sistémica, y mi mamá nos dijo, sí, sí, usted es gemela, hija, su hermanita murió a las pocas horas de haber nacido usted y así es. No les contamos para que no estuvieran tristes. Bueno, miramos aquí, aunque se sabe en ese caso que hubo gemelos nacidos y muertos a las pocas horas, a veces los pocos días, hay como, bueno, se entiende por el sufrimiento de la madre y de querer proteger a su hija de no decir la verdad. Y seguramente ese es un error, porque la persona vive su vida con esa Búsqueda. ausencia, esa Esa ausencia, búsqueda, hay sí. un vacío Sí. allá, hasta que lo puede descubrir. Es muy interesante esta experiencia porque fue todo un proceso hasta que por fin se pudo comprobar, pues con la mamá afortunadamente viva y Viva. que pudo confesar que finalmente sí hubo algo allá. Entonces es tan importante. Y ese caso es como bastante, bueno, entre comillas, fácil, y no vemos que no es nada fácil, pero digamos que hay como pruebas contundentes. Pero ¿qué pasa cuando eso es intrauterino en los primeros meses? Allí no hay casi nada de rasgos. Pero se puede buscar algunos índices. Por ejemplo, si hubo sangrado, si hubo algún evento traumático de parte de la mamá, pues la mamá puede decir, ah, sí, sí me pasó, hubo un accidente, algo así. Cuando nace también el tamaño de la bolsa. Si la placenta es demasiado grande, ahí uno puede decir, pues, ¿qué pasa? Está normalmente, sí, grande. Pues a veces hay abortos espontáneos o provocados, pues todo eso son realidades que no hay que descartar y hay que incluir todos esos seres que no han venido, ¿sí? En el momento del parto, pues uno se puede dar cuenta de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si hay dos placentas, si hay dos cordones, pues allí, si hay restos biológicos, todos esos son dices para decir, ah, bueno, pues pasó algo durante la gestación. E incluso el mismo bebé, cuando se desarrolla o se puede constatar en las primeras semanas, si tiene algunos quistes o si hay algunas cosas que aparecen, por ejemplo, anomalías genéticas, por ejemplo, dos órganos duplicados o en espejo, es decir, hay algo raro allá de la, digamos, de la constitución del bebé que no es totalmente ordenado. Y todo eso son elementos que nos permite decir, ah, bueno, pues aunque no lo sabemos con toda la certeza, podremos explorar más si a través del comportamiento psicológico o a través, por ejemplo, de algunas técnicas especiales. Pero bueno, yo quisiera como preguntar a Giselle cómo fue para ella su descubrimiento de eso, de no solamente aparentemente dos o tres, y si ha podido utilizar de pronto algunos recursos especiales. Sí, yo soy médico psiquiatra. Mi hermana acabó de hablar en términos de terapias alternativas, de temas espirituales. Yo soy médico psiquiatra. Que quiero que la charla sea también muy aterrizada porque tiene unos elementos biológicos muy claros, unos elementos psicológicos muy evidentes y tiene ya una literatura que respalda la teoría del gemelo solitario. La persona que escribió el libro
que dio la luz sobre este tema, se llama Peter Burkin, él es español, y él empezó a describir los síntomas que hacen que un gemelo sea solitario, o sea, que se descubra que una persona es gemelo solitario, y dentro de esos síntomas es porque él fue gemelo. Entonces, yo soy psiquiatra y me ha interesado el tema de la salud mental desde siempre, es el tema de mi vida, y así como he estudiado teorías occidentales, literatura clásica, medicina occidental, también me he interesado por otras técnicas psicoterapéuticas que complementen mi trabajo de psiquiatra psicoterapeuta. En esa medida, yo hice la formación de constelaciones familiares con la Hellinger Ciencia de Alemania, en convenio con el CUDEC, la Universidad de México, y a su vez en convenio con Bogotá, con neuropsicología. Esos estudios, pues, para mí fueron largos porque tuve que hacer un gran proceso de capacitación para entender y por fin vivenciar muchas comprensiones y de esa manera entender muchos temas de mi familia como temas de salud mental y también ahora pues poder asesorar a otras personas, pacientes que quieran profundizar en este tema. El asunto en sí, igual que mi hermana, había una cierta nostalgia que no la podía ver, no sabía a qué pertenecía, con 3 trabajos. Siempre como comprando a 3 pares de tenis, como cada par de tenis con características especiales, siempre muy sintonizada con la gente, en el sentido de una sensibilidad especial, un vínculo cercano, muy sensitiva, muy sensible. También el vínculo con mis amigos pues, es más intenso, y el vínculo en general es más emotivo, diría yo, de alguna manera. El gemelo solitario tiene otros síntomas, por ejemplo, compra un objeto y tiende a comprar varios del mismo o genera una secuencia. Por ejemplo, un estilo de ropa y compra secuencia similar. Y también hay una memoria física. Por ejemplo, la persona que es gemelo solitario tiende a dormir en la cama o atravesado o torcido o una manera que anatómicamente una persona solitaria pues duerme como más comodita. Y también hay una memoria de contacto. Entonces hay un área de contacto que uno compartió con su gemelo intrauterino y son áreas de contacto que son de la caricia y del contacto. En mi caso, hay un área dorsal que me encanta mucho pues apoyarme cuando estaba mamita viva o con mi pareja, y también enrollar un pie en la silla tiene que ver con que a nivel intrauterino tenía uno de mis pies con una de mis gemelas en ese sentido. No fue fácil en llegar al camino porque, como lo dijo mi hermana, mi madre era más bien, tenían la tendencia a pensar que si no sabíamos no íbamos a sufrir, pero eso es un tema del contexto colombiano, pienso yo, que es importante sanar porque así no se diga, se siente, y así no se hable, se actúa. Entonces en el psicoanálisis se explica en ese tipo de temas como los actos fallidos. El gemelo solitario tiende a ser triste porque la madre, cuando nace el bebecito nacido vivo, se siente contenta, pero como tiene el duelo, más adelante con Dominique vamos a tomar el tema del duelo, y entonces la madre está en un doble estado emocional de felicidad con el bebé vivo, pero con duelo con relación a los bebés fallecidos en mi caso. Entonces esas emociones las siente el bebecito. Y la madre inconscientemente hace acciones o eso se llaman lapsus en psicoanálisis, que son, por ejemplo, lleva al mismo la niña que es gemela solitaria y desde la infancia le compra 2 cositas. Ella lo tiene en su conciencia real que sí fueron dos bebés. Entonces, de manera consciente e inconsciente está la información que se devela. Hay varias teorías psicológicas que hablan de este tema, ¿sí? Lo hablan y se expresa en el sistema familiar. Bueno, muy bien. Yo una cosita. Sí.
Yo les dije que fui a México a procesar, a trabajar en psicología sistémica y a hacer constelaciones. Yo también soy médica y soy dermatopatóloga, o sea, soy muy científica, pero como dice mi hermana, es un proceso largo de más de 15 años de ir aprendiendo que somos más que solo cuerpo y células. Definitivamente el ser humano tiene una dimensión espiritual muy importante que debemos ir desarrollando. Cuando yo les dije que fui a México porque el corazón me latía doble, realmente yo estaba muy preocupada por mi vida. Y cuando descubrí que era gemela, entendí por qué mi corazón latía por dos. Cuando ya entendí que era gemela, además de hacerme mi tratamiento alopático de la medicina convencional, además de apoyo de médicos alternativos muy queridos, colegas muy queridos de ambos estilos de medicina, que yo los considero complementarios, también pude hablar con mi corazón y explicarle que ya solo debía latir por una sola, que con que latiera solo el corazón, solo por mí y no al doble por dos, estaba bien. Y realmente la conjunción de todo eso me permitió sanarme. Muy bien, sí, y hay que estar consciente que el bebé dentro del vientre siente absolutamente todo, pues al mes reconoce la voz de la madre, la voz del padre, le gusta más Mozart que Bach, por ejemplo. A las 8 semanas él tiene el tacto ya desarrollado y entonces explora, experimenta. Eh, si hay ruidos especiales, pues al principio está sorprendido, pero luego se adapta. Entonces hay una inteligencia presente allá. Entonces, cuando hay otro ser vivo en esa bolsa, pues interactúa, lo toca, lo abraza. Y hay algo que está reportado, son dos médicos que tenía, bueno, la médica tenía un embarazo gemelar y uno de los dos bebés estaba muy mal. Y ellos monitorearon, digamos, a través de la ecografía lo que estaba pasando. Y es muy interesante ver lo que pasó. Es que el bebé que se está muriendo poco a poco, el otro vino a abrazarlo, ¿sí? Como para consolar, para... Y cuando él se murió, realmente el otro bebé se quedó totalmente quieto, como paralizado de terror y se quedó en un lado de la bolsa, ¿sí? Incluso la mamá desarrolló un vientre desbalanceado porque de otro lado pues hay un bebé que no creció y del otro sí creció. Incluso se demoró 4 semanas más para dar a luz porque ese bebé estaba Congelado. muerto en vida, es decir, no estaba tomando alimentos, estaba traumatizado, ¿sí? Y pues nació y bueno, pues allí pues viene todo el proceso, digamos, psicológicos de lo que estamos explicando de las características. Pero yo tomo ese ejemplo para decir que un feto eh, vive, siente, tiene conciencia y sufre de lo que está ocurriendo allá. Más aún cuando, claro, eso es un desarrollo ya más grande, cuando es realmente al principio, no sabemos, si menos, porque finalmente todo son especulaciones, ¿sí? Pero es una realidad que está allá, que sí hay trauma cuando hay un gemelo perdido, ¿ok? Efectivamente, podemos decir que hay tres fases, que es la fase de la felicidad, de la unión de los dos bebés. Por eso a veces la mamá está un poco desconcertada porque parece que los dos gemelos se quieren más que la mamá, entonces la mamá se siente desplazada. A veces hay ese tema. Eh, pero de esa fusión que buscan los gemelos solitarios o que son los gemelos, porque todos conocemos gemelos que no se separan, que se hablan todo el tiempo, que cuando uno vive una cosa a 10.000 kilómetros, el otro lo siente y lo llama rápido, ¿qué está pasando? Entonces hay realmente una conexión permanente de gemelos cuando están vivos. Y cuando hay esa pérdida, pues claro, hay un trauma y viene entonces la salida al mundo real, material, con toda la dificultad y entonces la etapa de la soledad, porque pues lo que ustedes han dicho muy bien, pues hay una búsqueda de algo perdido allá. Y pues la doctora Giselle estaba como hablando un poco del duelo y estamos en eso, a ver cómo se puede resolver, porque ya es un hecho. El que se queda
siente ese vacío y está dolido y, y bueno, ¿cómo se puede ayudar, digamos, a el que se queda en ese proceso cuando es consciente? Porque todo el problema es que la mayoría del tiempo es inconsciente, ¿sí? De acuerdo. La sensación de nostalgia, si alguna persona tiene una sensación de melancolía, una tristeza crónica, un no encuentro sentido de la vida, un estar solo, la gente dice a veces no me hallo, esos son síntomas que hablan de, pueden ser varias cosas, pero entre ellas puede ser duelos y duelos no resueltos, duelos crónicos que la persona está viviendo, algunos que pertenecen a su mente consciente, o sea, la persona dice se murió el hermano hace tanto tiempo y no ha tenido, no ha sabido, no ha habido la forma de desembocar y resolver ese duelo, o hay duelos que pertenecen al sistema familiar, eso lo habla el modelo psicológico sistémico y también lo hablan las constelaciones familiares. Dominique está hablando de que en algunas épocas de nuestro conocimiento respecto al ser humano se habla de especulaciones respecto al bebé. Ahora sabemos que si hay una conciencia, a medida que hay una conciencia de conocimiento respecto al duelo, inclusive, o sea, estamos hablando de duelo, hay un reconocimiento de la existencia del bebé, hay un reconocimiento de la existencia de una vida intrauterina, y la ciencia, afortunadamente, los seres humanos estamos tomando más conciencia de lo que somos. Entonces, hace pocos años un neonato lo operaban sin anestesia porque pensaban que no tenía sentimiento táctil, sensibilidad táctil, y ahora sabemos que ellos tienen sensibilidad táctil, lo que pasa es que no han logrado la mielinización completa y la sensación de dolor se demora un poco más en transmitirse de un lugar a otro. Entonces, esa conciencia de que el bebecito intrauterino tiene sentimientos, tiene percepción, tiene sensaciones, está muy avanzado y ya hay autores que hablan de la psicología intrauterina, que es lo que estamos hablando en este momento. Entonces, cuando muere el gemelo, pasa lo que les estaba comentando hace un momento. La madre queda en duelo porque murió un bebé. Y el bebé nacido está viviendo un duelo real en compañía de su mamá, porque en la primera etapa es simbiótica y el bebé comparte con la madre. Se cree que él siente que es parte de la madre y vive sus emociones a la par con ella. Y también él como individuo está viendo el duelo de la muerte de su hermanito inútero, que es la teoría de Peter Burkin que está evolucionando a través de la teoría de constelaciones familiares. Deja de ser especulación cuando sabemos, lo vivenciamos y las personas, se evidencia el síntoma en las personas que vieron un hecho y que esos síntomas se repiten de una persona a otra. Entonces ya se vuelve un cuadro establecido que podemos identificar y que estamos invitando a las personas que escuchen este video y que lo vean, que identifiquen en sí mismos de pronto estos síntomas para que puedan empezar a aliviar sus vidas y estar mejor, ¿sí? El duelo, entonces, ¿cómo se puede empezar a aliviar? El duelo es un tema completo. Los libros describen 5 etapas. La autora principal que habló de duelo fue Elizabeth Kubler-Ross. Habla de la etapa de negación, la etapa de tristeza, la etapa de ira, la etapa de negociación y finalmente la etapa de aceptación. Uno de los términos que hay que aclarar para que un duelo sea saludable es hablar con la verdad, definitivamente. Y aparte de hablar con la verdad, hay que utilizar términos claros. Entonces, actualmente en la medicina se utiliza el término el bebé se perdió cuando hubo un aborto. Entonces, eso en las pacientes que yo he atendido en psicoterapia se les vuelve un dilema grandísimo porque el duelo más doloroso es el del desaparecido, porque no hay ser, no hay a quien honrar, no hay a quien despedir, no se puede hacer el cierre de ciclo. Entonces, en un caso de aborto se debe hablar netamente y la palabra exacta, el bebé murió, el gemelo murió y quedó un vivo, ¿sí? Entonces la mamá tiene claridad mental de lo que pasó y el niño puede entender qué pasó, ¿sí? Los niños sí entienden, sí sienten. Los niños tienen es una comprensión de acuerdo a su etapa evolutiva del desarrollo mental
más no significa que no entiendan, que no sientan, que el niño no sabe, no, eso es error generacional, no, generacional de desinformación. Los niños sí entienden, sí sienten y se sienten informados de lo que pasa en la familia y de lo que está pasando en su vida. Entonces, en el duelo, para aliviarlo, primero, hablar con la verdad, hablar términos claros. Para un gemelo, para mí fue también muy saludable cuando me enteré que sí tenía 2 hermanas, eso fue hace relativamente pocos años, y que sí fallecieron. Entonces, esa realidad de tener una verdad interna alivia las emociones, porque entonces sí hay una respuesta a ciertos sentimientos que no tenían respuesta. Y saber que mamá también lloró por esas hermanas, y saber que mamá también sufrió por ellas, y papá. Entonces ya ahí empiezan a encajar fichas de la psicología y de entender la familia. Aparte de hablar con la verdad, de decir las cosas claras, con palabras exactas, eso se llama comunicación afectiva, asertiva, exacto, asertiva, gracias. Entonces, aparte de decir la verdad, hay que permitir la expresión emocional, hay que permitir el llanto, hay que permitir la nostalgia, hay que reconocer la emoción, hay que abrazar la emoción, hay que aceptar que se pasa por la etapa de ira, por la etapa de negociación, hasta que finalmente el duelo termine, la persona dice con paz en su corazón, si es verdad, esa persona falleció. Entonces eso ayuda a la psicología a aterrizar un principio de realidad que da paz, tranquilidad y ayuda a la autocomprensión, y eso da mayor serenidad para poder avanzar sanamente en el duelo. Muy bien, pues ya hemos como hablado de bastante características a través pues, de la vivencia de estas dos personas que en carne propia lo han podido concientizar, identificar. Y pues yo tengo apuntado también algunos elementos que nos permite decir que de pronto eh, podría ser gemelo solitario. Hay un sentimiento que los gemelos solitarios tienen, que es la de culpa, ¿sí? Que es propio también de todas las personas que sufren pues una pérdida muy cercana, como es el caso de pues, un hermano o pues, un esposo, de lo que sea. Pero allí hay el sentimiento porque yo pude sobrevivir y el otro no. Y ese sentimiento también emocional puede llegar a que la persona no quiere seguir en la vida, ¿sí? Y ese, yo no valgo nada y no es justo. Entonces esas personas pueden tener un sentimiento agudo de la justicia y de la injusticia, ¿sí? Por haber vivido esa situación donde no entienden por qué ellos pueden disfrutar, entre comillas, de la vida, porque a veces no la disfrutan, no saben disfrutar de las buenas cosas. A veces quieren disfrutar para dos, ¿sí? Por eso hemos hablado de dos trabajos, es decir, quieren hacer dos cosas a la vez porque piensan que tienen que reparar haciendo más, van a compensar la pérdida o van a ayudar al otro, ¿sí? Y a veces se meten, incluso, pues ese es un rasgo que puede aparecer, que no es siempre así, pero se puede meter con otro matrimonio. Pues ahorita vamos a hablar un poquito de las relaciones de familia y las implicaciones que puede tener un gemelo dentro de su familia y dentro de su relación de pareja, pero se puede meter de pronto con otras personas pensando que tiene que hacerlo todo doble, ¿sí? Hasta las relaciones, digamos, íntimas. Y hay una creencia, ¿no? Muchas creencias, ¿no? Que todo lo que van a querer amar, querer fusionar, pero no van a perder, ¿sí? Entonces, si lo van a perder, ¿para qué conquistarlo? Entonces, hay ese miedo, digamos, puede tener ese miedo a entrar en relaciones por ese miedo, que es a perder el otro, o miedo a la muerte igualmente, porque pues se ha visto que también los niños que han vivido esa realidad de intrauterina puede tener muchas pesadillas y sueños difíciles hasta que pueden hacer ese proceso, digamos, de identificación, de duelo y saber que pasó algo allá, porque pues, ese es un peso grande que ellos llevan. Hay una confusión también, una confusión entre lo que es mío y lo que es del otro,
¿sí? Porque dentro de ese mundo cerrado y perfecto, pues compartimos todo el tiempo todo. Entonces, lo que tú eres, yo soy yo, y tú tienes, pues es lo mío también. Y entonces cuando las personas empiezan como a relacionarse con los otros, ellos no entienden bien que hay una frontera con el otro, ¿sí? Eso puede ser una dificultad también para los gemelos solitarios. Pues pueden preguntar cosas si tienen dudas, si de pronto identifican algo y que se dicen, pues sería, no sería, para que, bueno, para que podamos responder en los 10-15 minutos que nos quedan de esta charla. Hablamos de las relaciones de familia, porque claro, cuando hubo esa unión tan fusional y esa pérdida tan traumática, cuando el gemelo solitario va a constituir una familia, seguramente va a buscar algunos rasgos y desechar otros, o va a vivir esa relación de una forma un poco particular. No sé si quieren comentar ustedes, pues, o de su experiencia personal, o de lo que se sabe a nivel más científico, o de lo que se ha observado. Sí, pasan varias cosas. Como lo acaba de explicar Dominique, como lo explicó mi hermana Mabel, el vínculo del gemelo el gemelo busca vínculos cercanos como su primera relación vital, que fue con su hermanito inútero. Y eso al encontrarlo en una relación social, hace un choque, porque las personas que fueron intrauterinos solos tienen dos movimientos, uno de acercamiento, el vínculo, compartir con el otro, estar con el otro, y uno de individualidad. Los gemelos tenemos más como en la mente inconsciente y en la memoria celular del cuerpo el vínculo continuo. Entonces, al querer ese tipo de vínculo tan cercano con una pareja, a veces las parejas se revientan porque no entienden por qué tanta cercanía, o a veces las relaciones de amigos. Entonces, también hay amigos que no entienden qué está pasando ahí, por qué se requiere tanta cercanía. Entonces, el gemelo necesita entender que su forma de relacionarse, su forma de ser, su forma de sentir, tiene que ver con esta experiencia humana hermosa de haber sido partícipe de un embarazo de varias personitas en un mismo útero, y que no obliga a las otras personas a que tengan que ser como yo, sino que hay una individualidad, que hay que generar esos sanos límites, como dice Dominique, y empezar a tener una ubicación psicológica y emocional respecto a un mundo de que la mayoría de personas son únicos, nacidos únicos. Muy bien, sí, sí. Podemos tener parejas, por ejemplo, o que buscan una relación de fusión, es decir, que son muy dependientes, porque dentro del género pues hay un miedo al abandono, porque finalmente dentro de la barriguita, pues a uno de los dos se abandona al otro. Entonces, ahí no significa que todas las parejas con un codependiente son gemelos solitarios, ¿no? Solamente pues hay que ver muchos elementos, ¿no? No hay que caer, digamos, en la simplificación, ¿no? Pero podemos tener parejas que efectivamente tienen mucho miedo a perder el otro, y si tienen miedo, pues se va a pegar demasiado y eso va a ser una persona dependiente. Sí. Al mismo tiempo, hay otras parejas que no consiguen pareja, ¿sí? Mm. No consiguen pareja porque buscan la perfección, buscan una persona idealizada, y esa Sí. persona idealizada nunca llega, ¿sí? Sí. Sí, yo quiero decir, yo, pues eso es lo que yo les contaba que buscaba en mis parejas, un amor muy profundo, un amor muy puro, un amor muy del alma, un amor muy idílico, que como dice mi hermana, si lo vemos bien, para los que son gemelos, de verdad es un regalo del cielo haber compartido el útero con un hermanito, una hermanita o con más. Y al ir a otras parejas, al buscar pareja, al encontrar pareja, el alma tiene ese recuerdo, y el alma quiere repetir esa experiencia tan hermosa que ya vivimos. Obvio no se puede, queremos como buscar esa media naranja realmente y como completarnos, esa es como la fantasía, el anhelo del gemelo solitario, buscar otra vez eso que alguna vez tuvo y que ya no tiene. Entonces, en esa búsqueda del otro, con quien más encontré un amor más cercano, como del alma, como quien más hice como conexión, fue con Dominique, fue mi cuarta pareja y quien es mi esposo.
Y yo realmente buscaba mi media naranja, pero como dice Bert Hellinger, amor a primera, segunda y tercera vista. Entonces, a primera vista, mi príncipe azul y yo su reina. A segunda vista, él ya come distinto, hace mucho deporte de riesgo, otras cosas como diferentes y yo otras cosas podemos conciliar. Amor a segunda vista, sigue la pareja. Y amor a tercera vista, no, cosas muy distintas. Hay cosas en las que es radicalmente diferente su pensamiento y su actuar con respecto a mí. Entonces, en algún momento me dijo mi esposo, el hecho de que yo no piense como tú y no actúe como tú no quiere decir que yo no te ame. Primera centrada y gracias a Dios me lo enseñó. Y por esa época entendí que yo era gemela solitaria, que él no era mi media naranja, que nadie iba a ser mi media naranja, que yo no era la media naranja del otro. Yo entendí que él es una naranja completa y que yo soy una naranja completa y que yo en mi proceso de sanación tengo que respetar su individualidad y que él es mi gemelo, siendo una naranja completa, él está completo, yo soy una gemela y soy completa, y mi gemela que está en otro plano de evolución espiritual, como cada cual lo entiende, es otra naranja completa. Mi relación con mi gemela está en paz. ¿Por qué? En algún momento de la vida tuve la comprensión de que la misión de vida y el plan del alma de mi hermana, porque hay el libro del plan del alma, y pudimos verificar esa información en un año estudiando neopsicología sistémica con la doctora Marianela de Vallejo. Al entender el plan del alma, ¿cómo pude sanar yo el duelo con mi gemela? Porque los que somos gemelos sistémicos, gemelos solitarios, tenemos como una tristeza, una melancolía y como un anhelo de fondo. Pero ¿cómo pude sanar yo eso? Yo sí les quiero dejar eso, lo comparto con amor, con humildad. Yo lo pude sanar porque entendí que en el plan del alma de mi hermana estaba venir, compartir conmigo intrauterinamente, compartir conmigo el parto fuera como él fuere, compartir unas horas conmigo y luego partir a su otro plano. En su plan del alma estaba acompañarme, darme fuerza, potenciarme y dejarme en la vida. Y entendí que esa era su misión. Entendí que yo seguía en mi misión feliz en honor a ella. Y aprendí en sistémica a honrar y a sentir a lo que fue tal y como fue. Y a honrar y a sentir y respetar el plan del alma de mi hermana, el plan del alma mío, el plan del alma de mis padres. Y elegí vivir agradecida. La relación con mi hermana es espiritual y la tengo en mi alma y cada vez que puedo le envío amor. Me siento agradecida por haber sido gemela solitaria. Me siento agradecida con la vida que me ha podido mostrar, que he podido entender que el amor de mi hermana es el de mi hermana, el de mi esposo es de mi esposo y con cada ser humano es diferente y que ya no tengo que seguir buscando volver a vivir algo que ya tuve, que fue hermoso y que agradezco con el corazón. Sí, es bien importante ser consciente de lo que ha pasado para evitar las proyecciones, porque lo que pasa es que una mamá, por ejemplo, que se vuelve mamá, que es gemela solitaria, y cuando va a tener su bebé, si no tiene esa identificación, va como proyectar en su bebé como el niño que va a sobreproteger porque pues va a pensar que es como el ser perfecto que ha, ¿sí? Que ha perdido y quiere lo ha encontrado de nuevo, ¿no? Entonces hay esos mecanismos que puede ser agobiante para las personas si no están concientizando de lo que ha ocurrido. Otro asunto de pareja, como hemos visto, pues las parejas que no se logran o que sí se logran cuando lo han identificado, pero con dificultad. También hay gemelos solitarios que buscan no una pareja, sino un hermano. Entonces viven en pareja como si fueran dos hermanos y están un poco confundidos con la intimidad y que
que no es un hermano o una hermana, que ser pareja es otra cosa, ¿sí? Entonces, hay muchas figuras y volvemos al tema principal de la importancia de ser, identificar, de ser consciente y si hay índices, pues de buscar, ¿sí? Y hay una pregunta aquí de Joman, que nos pregunta, pues para la doctora Giselle, que ¿por qué es tan importante saber la posición y el orden de los hermanos dentro de una familia? Sí, la pregunta es muy valiosa. Cuando estudiamos pedagogía sistémica y cuando estudiando el modelo psicológico sistémico y constelaciones familiares, hay un tema que se llama ocupar el lugar en el mundo, que la persona por fin se encuentra en el mundo, ¿sí? Dice, estoy en el lugar que quiero, me siento cómoda, estoy en el trabajo que me gusta, estoy cómoda, estoy con la gente que me agrada, me siento cómoda, se ocupó el lugar en el mundo, es como la ficha del rompecabezas, el puzzle que llega en el lugar exacto y se siente dinámico con la vida. Cuando la persona no ocupa su lugar en el sistema familiar, está corrido, por ejemplo, 1 o 2 lugares porque fallecieron 2 hermanos y la persona está ocupando el lugar del muerto, por ejemplo, así se dice, entonces la persona no se siente sí mismo, está invadiendo otro espacio y eso lo hace llenar de melancolía, de tristeza, siente injusticia, se siente culpable, se siente invadiendo el espacio. Entonces hay un dolor en el alma, hay un malestar, hay un duelo activo no resuelto. Y entonces por fin en la vida la mamá le dice, no, es que tú no eres el cuarto, tú eres el quinto porque tu hermanito anterior falleció chiquito o inútero o un aborto, no importa la edad, sino la esencia de ese almita que estaba ahí, de ese ser humano que estaba ahí y que murió y no se quedó en la vida. Entonces, cuando esta persona se desplaza del lugar del muerto hacia el lugar que le corresponde y dice, no, yo no soy el cuarto, yo soy el quinto, entonces ya se alivia la vida, se siente mejor, ya sabe que se le aclaran los pensamientos, ya sabe que hay un duelo real en la familia, ya sabe que se superó el secreto y eso le permite realmente ocuparse de su vida y de organizar sus asuntos de tal manera que ocupe realmente el lugar que le corresponde en el mundo. Y que le fluya la vida. Y que la vida le fluya sana y favorablemente. Muy bien. Aquí hay una Laura que acaba de enterarse que perdió un hermano que no es gemelo, pero fue antes y pues está preguntando cómo sanarse porque tiene muchos síntomas que hemos hablado y pues Sí. volvemos al duelo, ¿no? Claro que sí, sí, claro que sí. Hay varias recomendaciones. Una de las recomendaciones es capacitarse. Hay varios libros de duelo escritos por autores, psicólogos. Es una manera. Le sugeriría una asesoría psicoterapéutica de apoyo para el duelo. La psicoterapia de apoyo para duelo puede ser con psicología, la puede desarrollar. Aquí Dominique es psicólogo, yo soy psiquiatra psicoterapeuta, si desea con alguno de nosotros lo puede trabajar para que logre avanzar en el duelo. Avanzar en el duelo sí es más sano con un apoyo externo para poder entender qué hay que hacer. El duelo ya está muy estudiado, hay recomendaciones claras, hay sugerencias específicas y hay asuntos que la persona puede sanar en su corazón para que avance sanamente hacia la vida. Muy bien, sí, tenemos una pregunta sobre la ansiedad y la depresión, si puede ser características de un gemelo solitario. Sí puede, pero digamos, antes de poner esa etiqueta, hay mucha ansiedad, mucha depresión y pues hay que empezar, digamos, por la superficie de las cosas, digamos, básicas de las relaciones con los padres, con el ámbito laboral, con el ámbito afectivo, con la historia de su propia infancia. Y de pronto aparecerá como eso, ¿no? Porque pues, estamos hablando como
de pronto del 10% de la población. Entonces, si se agrupa una cantidad de elementos, y dice, bueno, pues sí, habrá que hacer también o hacer primero el duelo del gemelo muerto. Pero bueno, la ansiedad y la depresión son manifestaciones emocionales de muchas cosas, ¿no? Entonces ahí viene nuevamente pues el apoyo de alguien externo que le puede guiar, digamos, para identificar lo que está ocurriendo en tu mundo emocional, ¿no? Para el caso de esa persona que nos está preguntando. Sí, de acuerdo. Hay varios tipos de ansiedad. Está la ansiedad generalizada, está la crisis de angustia, ataques de pánico, están las fobias. Igual de la depresión, hay muchos tipos de depresión. Está la distimia, está el trastorno depresivo mayor, está el trastorno depresivo recurrente, está el trastorno afectivo bipolar. Entonces, estos síntomas son valiosos y a veces forman parte de otros síntomas de otras condiciones de salud mental, pero entonces lo que está explicando Dominique es valioso, que hay que hacer un estudio de cada persona y saber a qué pertenece cada síntoma y qué es lo coherente para esa persona para mejorar su salud mental. Lo importante es buscar ayuda, porque si no encajamos, si estamos tristes, si estamos en búsqueda, si vamos de un lugar para otro, si es que no encuentro lo que busco, no sé lo que quiero, no me relaciono bien, si es que la tristeza es lo más frecuente en mí, la soledad, el aislamiento, la dificultad para entablar una relación humana, bien sea con pareja o con otras personas. Si algo me está pasando interiormente, sí, busquemos ayuda, busquemos ayuda, busquemos ayuda. Sí, asesoría profesional, asesoría terapéutica certificada, asesórense, pregunten, busquen personas recomendadas que los puedan atender a cada uno en sus necesidades. Voy a explicar dos cosas que estábamos dialogando y no hemos terminado. Una es que Dominique planteó que el gemelo solitario puede en ocasiones buscar también más de una relación de pareja. No es lo frecuente, eso lo explica Peter Burkin y Carmen Cortés en el libro del gemelo solitario, pero no es la frecuencia. Ese tipo de triangulaciones amorosas o de relaciones interpersonales afectivas que no son monogámicas se pueden explicar desde un Edipo no resuelto o desde temas afectivos más complejos. Realmente el gemelo solitario, de lo que yo conozco, pacientes que he atendido y la literatura, ese es un síntoma más, pero que no todos los gemelos solitarios tienen el síntoma. No todos compartimos las mismas características. Hay algunos tips que usted puede decir, yo tengo esto, pero esto yo no lo tengo. Pues no hay problema que no lo tenga porque puede ser un gemelo solitario, sino que su característica de personalidad, su vivencia, su historia familiar es muy personal suya, entonces se hace una gama de mosaico de un ser humano individual, que es usted, cada uno es un individuo. El otro punto que quiero aclarar es que mi hermana habla mucho del alma, de la memoria del alma, eso desde la parte aterrizada, entre comillas, de la psicología, hablamos de la mente inconsciente. Entonces dicen, pero ¿cómo es posible que un ser humano sepa que en el útero tenía un hermanito y que se murió? Sí lo sabe. Entonces, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo lo explica eso? Eso lo explica el psicoanálisis. Sigmund Freud habló de la mente consciente y de la mente inconsciente, y la mente inconsciente es un tamaño grandísimo de nuestra psicología. Los libros hablan de un 95%, mínimo un 80% de la literatura que yo he estudiado, y en la mente inconsciente se guardan todas las memorias del ser humano. Actualmente también estamos hablando de la memoria genética. Significa que así como la persona heredó el color del cabello, el color de la piel, el color de los ojos, también heredó información del sistema familiar que tiene que ver con información conductual psicológica. Entonces vemos algunas pautas de conducta, manierismos, gustos que vienen por material genético biológico. Eso está comprobado con estudios de gemelos monocigóticos separados en estudios de adopción. Entonces se encuentran que
A pesar de la distancia y de no tener el mismo influjo de información psicológica familiar, los dos tendían a encontrar igual estilo de ropa, los mismos gustos de colores, algunas actitudes que forman parte de su psicología, que es otra forma de transmisión. La tercera forma es el inconsciente colectivo del sistema sociofamiliar. Entonces, el niño percibe la información de su madre, verbal y no verbal, y entonces ahí está la información. Puede que no se hable, pero ahí está. Ahí está. Tenemos influencia hasta de 15 generaciones atrás en lo que somos hoy en día y en nuestro comportamiento y en nuestra forma de vivir. También está más que comprobado y esos estudios son de Lipot-Sondi. Quien quiera aprender sobre esa información lo puede investigar. Sí, pues llevamos más de una hora, entonces propongo como concluir con unos elementos de un proceso de integrar ese concepto vivido para las personas que sufren, claro, que de pronto se siente identificado como un gemelo o una gemela solitaria. Primer etapa es sentirse, esa persona se siente diferente, ¿sí? Hay algo que no entiendo porque pienso, actúo, me relaciono de una forma poco común y esa persona empieza a sospechar, ¿sí? Ese es como el segundo paso. Yo soy diferente, yo sospecho que hay algo raro en mí y que esa sospecha se vuelve realidad o una certeza a través de varios procesos, que puede ser preguntar a mamá, es lo más fácil, preguntar al médico, es también ver un poco la historia clínica, pero puede recurrir a otras técnicas que son, por ejemplo, la hipnosis, para ver qué ha pasado en los primeros meses, puede ser procesos sistémicos, fenomenológico, que permiten decir, bueno, hay en el inconsciente colectivo o el inconsciente familiar o el inconsciente personal algo que haya, como lo hemos dicho, como un hueco, como algo que pasa allá. Entonces ahí viene como, o como pues mi esposa lo dijo, a través de un dibujo. Es decir, fue como para mí también revelador porque había muy pocas personas que tenían dibujos dobles y era como un poco la proporción y efectivamente esos son índices, ¿no? Luego, pues cuando se ha adquirido como esa certeza, pues hacer el trabajo del duelo, ¿sí? De decir, materializar esa persona con un nombre. Algunas personas de los gemelos lo materializan como un muñeco, ¿sí? Entonces ya lo fijan como una realidad y pueden procesar mejor su duelo. Revisar sus creencias. Bueno, pues yo entiendo por qué yo compro doble o porque yo idealizo a mi mujer o a mi esposo. Entonces, revisa las creencias y empezar ese trabajo de terapia de cambiar algunas creencias. Mira la vida, porque muchos de los gemelos están mirando a la muerte, al trauma, al pasado, Con culpa. Sí, La sensación de culpa. De la culpa, de lo que se ha perdido, del paraíso que estaba allá y el anhelo de volver al paraíso cuando ya no está. Entonces es voltear la vida con la aceptación y reconciliarse pues, con uno mismo, con la vida, pues sí, soltando, lo que dices muy bien, pues la culpa sí la hay, para entrar pues, en ese proceso de decir, bueno, ya estoy en paz con la vida, estoy en paz conmigo mismo, estoy en paz con mi mamá, porque la mamá muchas veces tiene una gran responsabilidad en los ojos del hijo, ¿no? Que le reproche que no lo ha dicho y porque no pudo gestionar los dos hasta el final y decir, identificar, bueno, soy gemelo, soy gemela y yo puedo ser feliz. Y estoy feliz con mi altísimo grado de sensibilidad. Y no sentir la sensibilidad, que ahora hay un término paz, persona altamente sensible, pues los gemelos solitarios en general somos muy sensibles. Y al principio yo decía, ¿qué problema? ¿Cómo sufro tanto? Desde niña me daba cuenta que todo me dolía más, que todo me afectaba más, que si se moría una hormiguita me dolía, que si un perrito estaba cojo me dolía. Entonces,
ir empezando como a madurar y a manejar esa emoción, esas emociones, ir aceptando y entendiendo por qué soy tan sensible y de pronto por qué no hoy en día, desde que lo sepamos modular para que no nos haga daño, esa sensibilidad más que una desventaja, tal vez sea una ventaja como seres humanos. Es como verle el lado bueno al hecho de ser gemelo solitario, como darle la vuelta a la tortilla, como dicen en España, tomar todo lo bueno. Vivimos esa experiencia. Sí, obviamente cuando no lo sabemos llevamos un duelo no resuelto. Un duelo no resuelto por la vida, arrastrado con tristeza, con nostalgia, con melancolía, con el no me hallo, con una búsqueda. Pero en la medida en que vamos entendiendo qué pasa y podamos resolver ese duelo y entender que asentir a lo que fue tal y como fue y lograr esa conexión espiritual con el gemelo y lograr las relaciones que ahora tenemos con las diferentes personas y muy especialmente con la pareja, nos permite llevar una vida de verdad más fluida, más armoniosa, más consciente y nos tranquiliza el alma, nos tranquiliza la Bueno, vida. por eso muchos de los gemelos solitarios tienen trabajos en la psicoterapia, La porque son medicina, empáticos, entonces en la parte humanística o humanitaria o de servicio, entonces se identifican mucho porque pues tienen una sensibilidad importante. Bueno, la palabra final la dejo a la doctora Giselle. Bueno, ya para terminar, cada persona, si alguno de ustedes sospecha que es un gemelo solitario, eso lo podemos constatar en sesión de psicoterapia, de las técnicas psicoterapéuticas. Hay una que es regresión, o sea, la persona lleva sus recuerdos, inclusive hasta la vida intrauterina, y llega hasta la información del recuerdo de haber tenido un gemelito en vida uterina, así su mamá no se lo haya dicho verbalmente, pero la persona sí tiene esa información. La otra manera en la que estamos trabajando es constelación familiar, realizar una terapia de constelaciones familiares para precisamente organizar que la persona entienda cómo es su sistema familiar, ocupe su lugar en su sistema familiar, reconozca, identifique, encuentre o se relacione sanamente y logre armonizar su relación con su gemelo o gemelos, como en mi caso, cuando somos 3 o más, a veces hay 4 bebecitos y solo nace uno, para que su sentimiento y su mente inconsciente tenga respuestas y le permitan una vida saludable. También trabajar psicoterapia, la asesoría es muy importante porque como lo venimos diciendo, cada síntoma puede tener varios referentes o pertenecer a otro tipo de situación de la vida humana o de situación de salud mental que requiera otro tipo de atención. Entonces, les agradecemos mucho su participación, dispuestos a servir y a asesorarlos y atenderlos y a compartir más información con ustedes en un nuevo encuentro. Bueno, muchas gracias y pueden dejar un comentario y le estaremos contestando. Hasta luego.